Hoy vamos a ver la FTIR como alternativa de caracterización de películas delgadas sintetizadas por PLD. Va a presentar una breve introducción al funcionamiento de las técnicas y unas aplicaciones. Entonces, primero, la historia de la técnica PLD viene desde el año 1960 cuando Meyman operó el primer láser de rubí, pero no fue hasta el año 1987 que esta técnica cobró realmente importancia para los investigadores y fue gracias a la deposición de una película delgada de un material superconductor. Y en el año 1990, gracias al desarrollo de nuevas tecnologías láser, esta técnica comenzó a ser una herramienta competitiva para el crecimiento de películas delgadas. Por otro lado, la técnica de FTIR se remonta al año 1800 cuando se descubre la radiación solar infrarroja. Luego, en 1890, Albert Michelson inventó el interferómetro, pero no fue hasta 1970 que se dio la introducción comercial de estos instrumentos. Desde entonces, esta técnica ha tenido grandes aplicaciones. Ahora, la deposición por láser pulsado o PLD es una técnica que permite obtener películas delgadas con diversos tipos de materiales. Se destaca por ser simple, versátil y rentable, dando resultados de alta calidad. Esta máquina consta de 4 partes principalmente que son el material objetivo, la fuente láser, la cámara de vacío y el sustrato. Las principales características de esta técnica son la alta densidad del láser infrarrojo, la energía cinética de las partículas eyectadas y el rango de oscilación de la velocidad de deposición. El principio de funcionamiento de esta máquina se divide en 3 pasos fundamentales. El primero de ellos es la ablación del material objetivo. Como vemos acá en el video, cuando un material es impactado por una de alta intensidad, una pequeña cantidad de material es evaporada. Pero para que esta eyección se produzca es necesario que el láser penetre aproximadamente 10 nanómetros de la superficie. Esto depende de la longitud de onda del láser y el índice de refracción del material. Cuando el láser interactúa con la superficie, se crea un plasma luminoso, el cual se expande en dirección perpendicular a la superficie del material. Además, dependiendo de la duración de estos pulsos, el comportamiento de los electrones va a variar. Por ejemplo, para pulsos con una duración de nanosegundos, los electrones se relajan y se produce un calentamiento en la superficie. Por último, ocurre el crecimiento de las películas, en donde las partículas eyectadas se depositan en el sustrato, tal y como se observa acá en el video. Entonces, por medio de esta técnica se pueden sintetizar estructuras amorfas o cristalinas, densas o porosas, lo que va a depender de los parámetros de deposición que hayan sido elegidos. Por ejemplo, a menor temperatura, la película va a tender a ser una estructura amorfa, pero a altas temperaturas esta va a tender a ser cristalina. Por otro lado, el crecimiento de las películas puede darse en 3 modos. El primero es el crecimiento capa por capa, en donde las partículas que son absorbidas poseen mayor atracción con la superficie. Entonces se cubre una capa antes de crear la otra. También se tiene el crecimiento por islas. En este las partículas tienen más atracción entre ellas, lo que da paso a creación de pequeñas islas en la superficie. Como resultado, entonces se pueden tener películas policristalinas con superficie rugosa. Por último está el crecimiento Stransky-Krastanov, en donde se combinan los dos métodos anteriores, es decir, primero hay un crecimiento capa por capa y luego un crecimiento por islas. Ahora, la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier es una de las técnicas más efectivas para identificar materiales orgánicos e inorgánicos, pero para entender un poco más cómo funciona es necesario conocer sobre las vibraciones moleculares. Estas son un movimiento periódico de los átomos de una molécula y están divididas en dos. Están las vibraciones de estiramiento, como las son simétricas y asimétricas, y están las vibraciones de flexión, como son el tijereteo, el balanceo, el aleteo y la torsión. Entonces, la técnica de FTIR se basa en las vibraciones de los átomos que se producen al exponerse a cierta radiación. La máquina consta de 4 partes principales que son el interferómetro, el detector, la muestra y un software para aplicar la transformada de rápida de Fourier. La luz puede ser absorbida si la frecuencia del fotón es igual a la frecuencia vibratoria, lo cual se cumple en la región del infrarrojo. Esta técnica se basa en el interferómetro de Michelson, el cual consta de un espejo móvil y un espejo fijo. Acá se mide la intensidad de luz transmitida de la muestra y la intensidad inicial del haz, y se compara por medio de la ecuación de la transmitancia, de lo cual se obtiene un interferograma, el cual debe ser digitalizado para poder calcular la FFT y así obtener el espectro infrarrojo de un solo haz. Este normalmente está presentado como transmitancia versus número de onda.
Este espectro está dividido en dos regiones. La primera es la región de la huella dactilar y la segunda la región del grupo funcional. En esta última podemos observar enlaces simples, enlaces dobles y enlaces triples. Ahora, las películas sintetizadas por PLD pueden ser analizadas con la técnica del FTIR con el fin de comprobar y verificar su calidez. Por ejemplo, en el estudio realizado por Colacleo y su equipo, ellos sintetizaron nitruro de aluminio sobre un sustrato de silicio. Uno de los parámetros que ellos variaron fue la temperatura, llevándolo desde temperatura ambiente a los 800 grados centígrados. Por otro lado, para el análisis con esta espectroscopía, ellos usaron dos haces polarizados con un ángulo de radiación de 70 grados, en donde ellos obtuvieron que a temperaturas mayores a 300 grados centígrados, las películas mostraron bandas vibratorias que fueron asignadas a cristalitos hexagonales, pero a temperatura ambiente el espectro obtenido fue característico de un material amorfo. Por otro lado, Krishnaswamy y su equipo usaron esta técnica para depositar una película delgada por dipol de tipo P sobre un sustrato de zafiro a 150 grados centígrados, de lo que ellos obtuvieron una película delgada de 66 nanómetros de grosor. Con la técnica SEM, ellos vieron que esta película era uniforme. Por otro lado, con la espectroscopía FTIR, ellos analizaron tanto el material objetivo como la película que obtuvieron, de lo cual ellos observaron un cambio en las vibraciones de la película delgada, es decir, esta película tenía mayor conducción.